Hola a todos, mi nombre es Ada Colosi, yo soy una de las preparadoras del área de cirugía y hoy tengo el gusto de acompañarlos en la clase de cirugía preprotésica. Aquí vamos a hablar sobre los tipos de cirugías preprotésicas que hay, el procedimiento, el instrumental y las indicaciones para la realización de cada una de ellas. Para comenzar, tenemos que hablar de edentulismo. Este término se refiere a la ausencia de piezas dentarias. Puede ser total si hay una ausencia total de órganos dentales o parcial si uno o más dientes están ausentes. En este caso hablaríamos de espacio o espacios edéntulos. Es el objetivo de la prostodoncia devolver la funcionalidad y estética a estos pacientes. Estos, antes de comenzar el tratamiento, deben de ser evaluados para examinar los tejidos duros y blandos y así poder diseñar la prótesis. Se utilizan varias herramientas, como lo son la inspección y palpación, donde utilizamos los sentidos de la vista y el tacto para poder identificar socavados, exostosis o bordes filosos, la radiografía, como la ortopantomografía, que nos ayuda a ver las dimensiones del hueso, posibles patologías o hasta el estado de dientes remanentes, y la evaluación de tejidos blandos para estudiar inserciones musculares, fondo del vestíbulo y dimensión en la encía queratinizada. Cuando existen anomalías en cualquiera de los tejidos previamente mencionados, estos pueden interferir con la adaptación de la prótesis, y aquí es donde interviene el cirujano para la realización de la cirugía preprotésica. El objetivo de la cirugía preprotésica es la armonización de los tejidos en condiciones mínimas óptimas para la adaptación adecuada de una prótesis. Está indicada para torus, dientes no útiles, irregularidades óseas y lesiones del tejido blando. Primero vamos a hablar de la regularización de los rebordes alveolares. Cuando hay espacios edéntulos, las fuerzas masticatorias impactan directamente en el reborde alveolar. Este hueso no está preparado para soportar dichas fuerzas, por lo que con el tiempo se reabsorbe y se deforma. Esto resulta en depresiones y bordes filosos, o mejor conocido como reborde alveolar irregular, que a la hora de instalar una prótesis no va a permitir su adaptación adecuada. En esta cirugía se realiza la diéresis. En la cima del reborde alveolar se hace un decolado mucoperióstico, es decir, se separan la mucosa y el periósteo del hueso para exponer el reborde alveolar y se redondean todas aquellas aristas que puedan existir. Dependiendo del caso, se puede realizar injerto de tejido conectivo y óseo. El resultado será un reborde alveolar armónico con las dimensiones correctas para la adaptación de una prótesis. Cuando hablamos de la hipertrofia de los maxilares, pasamos al siguiente punto. La palabra hipertrofia significa un desarrollo excesivo anormal, y en este caso de un órgano o parte de él, por el aumento inexplicable de tamaño de células. Se pueden ver tres situaciones en donde se ve el tejido óseo hipertrófico y mucosa de grosor adecuado, tejido óseo adecuado y mucosa hipertrófica, o donde ambos tejidos son hipertróficos. Esto puede traer como consecuencia socavados que generan retención excesiva, prominencias que no permitan la inserción de la prótesis y disminución del espacio intermaxilar. También puede haber hipertrofia en la zona de la tuberosidad del maxilar, que es bastante común en pacientes edéntulos. Al igual que ya se dijo anteriormente, esta puede presentarse de una de las tres maneras. En la diapositiva podemos ver un corte coronal de la tuberosidad, donde la línea moteada representa el hueso en su condición normal y la línea irregular representa el tejido hipertrófico, que como ya se dijo puede ser de hueso, de mucosa o de ambas al mismo tiempo. Recordemos que si queremos identificar el tipo de hipertrofia a la que nos enfrentamos, lo verificamos con el uso de la ortopantomografía y de la palpación. El procedimiento y el instrumental para la cirugía de regularización de rebordes y de la hipertrofia de los maxilares es similar. Siempre se siguen los pasos iniciales que ya conocemos en las cirugías simples, comenzando por la anamnesis, la preparación del campo quirúrgico y del paciente, la realización de asepsia y antisepsia y la técnica de anestesia, que va a depender dónde se realizará la cirugía. Es decir, se va a anestesiar el nervio que corresponde a dicha zona. En ambas, la incisión se realiza con un bisturí número 15 preferiblemente. Aquí se puede realizar una derivación dependiendo la extensión de la lesión. Se realiza el decolado mucoperióstico con un periostótomo, osteotomía y ostectomía se puede realizar con instrumento rotatorio, con lima de hueso y o pinza gubia, como lo podemos ver en la imagen. Y en este punto se revisa la cantidad de hueso y mucosa que se ha eliminado para poder continuar y así evitamos eliminar de más.
y con las tijeras se elimina el exceso de mucosa que se puede evidenciar a la hora del reposicionamiento de la misma para suturar. La irrigación es siempre importante con solución fisiológica para limpiar y proceder a realizar los puntos, recordando que una sutura debidamente realizada cuenta con el enfrentamiento de dos bordes y no con bordes superpuestos. Esto porque no pueden quedar espacios entre mucosa y hueso, que alterarán el proceso de cicatrización y al mismo tiempo teniendo cuidado para no suturar las inserciones musculares. En caso de la hipertrofia de la tuberosidad, el procedimiento depende del tipo de tejido hipertrófico presente. Si la hipertrofia es de hueso o hueso y mucosa, se siguen los pasos que se acaban de mencionar. En caso de que el tejido hipertrófico sea solo de mucosa, realizamos la incisión en la cima del reborde alveolar, luego el decolado mucoperióstico y a la hora de eliminar la mucosa se realizan cortes por la parte interior del colgajo, realizando los cortes con cuidado de no mellar el tejido y de manera firme, rectificando el posicionamiento del mismo para no eliminar tejido de más. Cortamos los excesos al enfrentar los bordes y suturamos. Vamos a hablar ahora de la alveoloplastía. Es la remodelación del alveolo post cirugía que tiene como objetivo orientar la cicatrización dependiendo del tipo de reborde. Hay varios tipos. Tenemos la comprensión de tablas, que en realidad no es considerada una cirugía preprotésica, sino un paso que se realiza muchas veces al finalizar una extracción como método hemostático. Pero de alguna forma hay una remodelación de las tablas, ya que éstas se expanden cuando utilizamos el elevador o el forceps, y necesitamos reposicionarlas para que al cicatrizar, la tabla vestibular, que es la más delgada, siga el mismo recorrido que el resto de la arcada. La alveoloplastía simple consiste en la regularización de una de las tablas. Generalmente, como lo dijimos anteriormente, es la vestibular, porque es la más fina y tiende a fracturarse fácilmente. Se puede utilizar simplemente una pinza gubia para eliminar los bordes filosos. Estos se identifican inmediatamente luego de la extracción pasando la yema del dedo alrededor del reborde alveolar. La alveoloplastía intraseptal o de Dean, donde se fractura intencionalmente la tabla vestibular para crear el reborde. También está la alveoloplastía de Oberweiser, que es la modificación de la alveoloplastía de Dean, donde se fracturan ambas tablas, tanto la vestibular como la palatina o lingual, y crear un alveolo en forma de V. Actualmente ninguna de estas dos técnicas se realiza, ya que pueden haber más complicaciones que efectos positivos. El protocolo para una fractura de tablas es el reposicionamiento si aún está unida al periósteo y la extracción de esta si está despegada del periósteo. Y la alveoloplastía de reducción vertical, que permite la disminución del filo de la cresta alveolar en casos donde ésta sobresalga del eje del reborde alveolar restante. Hablemos ahora de torus. Los torus son considerados tumoraciones del hueso sano que aparecen tanto en el paladar como en la mandíbula. Su etiología se desconoce, sin embargo, existe una teoría que dice que la aparición de esto se debe a fuerzas al movimiento de la masticación, que hacen que este hueso crezca justo donde se realiza la fricción, para darle más fuerza o resistencia. En el maxilar superior se da a nivel del rafe medio, que es la zona más débil, y en la mandíbula a nivel de los premolares, debido a que hay un uso mayor de la fuerza en esta área. Pueden encontrarse unilaterales o bilaterales. Su exéresis se indica cuando estos afectan la fonación, deglución y correcta posición de la lengua, cuando hay empaquetamiento de alimentos que comprometan el medio bucal del paciente por cancerofobia, decisión propia, lesión de la mucosa y cuando interfieren con posibles prótesis. Los tipos dependen de la ubicación, pueden ser palatinos o mandibulares y según su forma, donde pueden ser planos con una base lisa y de tamaño pequeño, lobular con una misma base pero diferentes nódulos, nodulares, cada uno con su base de implantación, y fusiformes con superficie irregular y generalmente son de pequeño tamaño. Para el abordaje de torus palatinos se realiza una incisión en Y, donde la incisión central se realiza siguiendo el rafe medio y las derivaciones se realizan entre los caninos y premolares para evitar el daño a los paquetes vasculonerviosos del nervio palatino mayor y el nasopalatino. En caso de ser un paciente edéntulo, debemos guiarnos por el ala de la nariz. La incisión también puede ser en doble Y, si se necesita más visión al ser el torus de gran tamaño.
con las derivaciones hacia atrás que no deben de ser muy extensas, ya que también se puede lesionar el paquete vasculonervioso que sale del agujero palatino mayor, o también se puede lesionar el paladar blando. Hay que tener en cuenta que hay riesgo de desgarre, ya que esta mucosa es delicada. Se pueden utilizar suturas para separar la mucosa donde la tensión debe ser poca y controlada, o separadores que deben de tener el apoyo en el hueso. Al eliminar el hueso, este no debe eliminarse completamente, es decir, hay que dejar una base firme, ya que, como se dijo anteriormente, el hueso maxilar en esta área donde se forma la sutura palatina media es más delgado. Se deja máximo 3 milímetros. Se prefiere una técnica de sutura simple con suturas delgadas, por ejemplo 5-0, ya que es menos traumática para esta mucosa que es delicada. En los torus mandibulares, la diéresis es festoneada. La sutura se realiza interdental y como posibles complicaciones tenemos la exposición de las raíces de los dientes y lesión al piso de la boca. En caso de un paciente edéntulo, la incisión se realiza en la cima del reborde alveolar y la sutura preferiblemente es continua para evitar dejar espacios libres y una indeseable exposición del hueso. El procedimiento a seguir comienza como el de toda cirugía, por más simple que sea, como ya lo dijimos anteriormente, pero cambia a la hora de comenzar la diéresis. Como ya se explicó, hay diferentes incisiones indicadas para los tipos de torus. En caso de los torus mandibulares, se coloca una gasa en el piso de la boca para evitar lesionar el tejido, justo por debajo de la exéresis, ya que nos sirve de tope. Se realiza el decolado mucoperióstico, se separa la mucosa, como dijimos anteriormente, con puntos de suturas o con separadores y se procede a la eliminación por parte del torus. Se deben de hacer cortes preliminares para remover el torus por secciones. Se puede utilizar instrumental rotatorio como la turbina y la fresa quirúrgica o el cincel o el percutor. Sin embargo, hay que tener cuidado con estos, ya que en un exceso de fuerza se puede causar lesiones, además que es más traumático para el paciente. Luego se utiliza una lima de hueso para regularizar la base y la sutura, como dijimos, también cambia según el tipo de torus. Tenemos complicaciones que pueden ser compromiso del daño de las estructuras anatómicas como perforación de la bóveda palatina, lesión de los paquetes vasculonerviosos y hasta lesión de glándulas. Podemos tener también necrosis del hueso por mala instrumentación, ya que si se instrumenta con el instrumental rotatorio con mucha velocidad y sin irrigación, puede haber una osteonecrosis, o también por exposición al haber una mala sutura. Puede haber una necrosis de la mucosa por mala confección del colgajo, por uso excesivo del agente anestésico y nuevamente por sutura inadecuada, ya que debemos recordar que no debe de haber una tensión excesiva en los puntos porque compromete la irrigación del tejido por hipoxia. También podemos ver infecciones por predisposición sistémica en aquellos pacientes como los pacientes diabéticos, en la que la cicatrización se ve afectada y se puede llegar a infectar el tejido. Ahora continuamos con la frenectomía. La frenectomía o frenilectomía es un procedimiento que se puede realizar tanto en el frenillo labial como en el frenillo lingual. Con fines protésicos se realiza en el frenillo labial cuando la inserción de este es baja y como es un tejido móvil interfiere con la prótesis y la puede hacer vascular. Cuando hablamos del frenillo lingual, usamos el término anquiloglosia, que se refiere al frenillo lingual corto. Aquí están las distintas longitudes que van desde anquiloglosia leve hasta anquiloglosia total. A la hora de realizar un diagnóstico en la historia clínica, anquiloglosia es el término a usar. También hay diferentes tipos de frenillos, que son frenillo fibroso, que es un tejido conectivo y membrana mucosa. Tenemos el frenillo muscular y un frenillo mixto o fibromuscular que está compuesto por tejido conectivo y tejido muscular. En el frenillo labial se pueden utilizar dos técnicas, con incisión romboidal o setaplastia. Se colocan dos pinzas mosquito, una por encima del frenillo y otra por debajo, y se realiza el corte. Luego la miotomía, que es la separación de la mucosa a la inserción muscular, que se realiza con una tijera con punta rosma, realizando movimientos de apertura para separar el periósteo, y luego se realiza una sutura simple lineal.
En pacientes que tengan sonrisa gingival por motivos estéticos, se puede realizar la setaplastia, que luego del corte del frenillo se realizan 2 incisiones lineales, se cambian de posición los vértices como aparece en la imagen, es decir, el vértice 1 pasa a la posición 2 y el vértice 2 pasa a la posición 1, y al momento de suturar la cicatriz va a quedar horizontal. La desventaja de este procedimiento es que hay mayor traumatismo en la zona. También existe otro procedimiento llamado frenotomía, que consiste en el reposicionamiento apical del frenillo y no su eliminación. En este procedimiento se realiza un corte en V que libera el frenillo hacia arriba y al suturar nos queda una Y. Actualmente está en desuso ya que produce una cicatrización retráctil en la misma dirección del frenillo y además no permite alargar el labio, ya que arrastra el frenillo. Cuando realizamos una frenilectomía o frenectomía lingual, se sostiene la punta de la lengua atravesándola con una sutura para sostenerla en posición hacia arriba. O también nos podemos ayudar con una sonda acanalada de Petit. Se colocan las pinzas mosquitos, se realiza el corte y la miotomía de igual manera, y luego se sutura. Acá en la bandeja de procedimientos e instrumental también tenemos que estos cortes se pueden realizar con un bisturí o un electrobisturí que cauteriza al mismo tiempo y reduce el riesgo de hemorragias. Aquí tenemos una imagen de lo que sería la sonda acanalada de Petit, que vemos que tiene una parte libre en el medio en donde iría el posicionamiento del frenillo para luego realizar su corte. Y los demás materiales. Pasamos a la prótesis inmediata. Está indicada siempre y cuando el paciente lo requiera. En realidad, es ideal que se realice una prótesis inmediata luego de cualquier cirugía preprotésica, especialmente si es de gran tamaño. Pero las condiciones económicas y estéticas del paciente son verdaderamente las determinantes en esta ocasión. Es una prótesis provisional que se coloca inmediatamente luego de la cirugía, que tiene como propósito ayudar en la cicatrización adecuada de los tejidos. Al momento de insertar la prótesis, se coloca un acondicionador de tejidos para darle ajuste a la prótesis y darle comodidad al paciente. Esta se mantiene en boca las primeras 24 horas, se hace una evaluación de los tejidos y se indica que el paciente duerma con la prótesis los primeros 3 días. Esta no debe ser removida porque durante las primeras 72 horas es cuando la inflamación alcanza el punto máximo. Y si se remueve la prótesis antes de este tiempo, el paciente no va a poder insertarla nuevamente. Se realiza una próxima evaluación luego de este tiempo para un ajuste oclusal de ser necesario, ya que la inflamación baja y la prótesis se desestabilizaría. A las 4 semanas se realiza una próxima consulta para evaluar los tejidos. Se realiza un rebasado blando que dura máximo 3 meses, donde ya se realiza el rebasado rígido que dura de 6 meses a 1 año para la colocación de la prótesis definitiva. Se recomienda la instalación de la prótesis en esa ventana de tiempo, porque el periodo máximo de duración es de 12 meses. Hay que recordarle al paciente que la prótesis inmediata no es una prótesis definitiva y debe de cumplir con los plazos ya acordados. Para la realización de la prótesis inmediata se siguen los pasos ya vistos en prótesis. Lo diferente que se hace en cirugía es que al modelo de estudio se le marcan las zonas donde se le quiere realizar la cirugía, se rebaja en el modelo o como decimos, se le hace la cirugía al modelo de yeso y confeccionamos una guía quirúrgica de acrílico transparente. Esta debe ser perforada y es la que vamos a llevar a boca a la hora de realizar la cirugía. Como pueden ver en la imagen, se marcan las zonas isquémicas en el paciente, que son las zonas donde vamos a eliminar tejido. La idea de esta guía es que eliminemos hueso o tejido suficiente, pero no demasiado, y esta nos va a ayudar a reconocer esas zonas. El resultado de la cirugía debe ser el mismo que la guía quirúrgica de acrílico transparente, ya que la prótesis inmediata se confecciona desde el modelo de estudio al que ya le realizamos la cirugía. Vamos a proceder a ver una serie de videos que nos van a servir de ejemplo de los procedimientos de las cirugías preprotésicas de las cuales hablamos anteriormente. En este caso estamos comenzando con la hipertrofia del maxilar. La remoción de esta exostosis ósea la están realizando acá con turbina y fresa quirúrgica. Lo están realizando por bloques, ya removieron uno, vamos con el otro y fíjense que siempre hay irrigación presente.
Van ahora a enfrentar los bordes del colgajo. Si hubiese algún exceso, se corta y se realiza la sutura, comenzando siempre por el extremo o el vértice libre del colgajo. Continuamos con el procedimiento de remoción de un torus palatino. Luego de la realización de la incisión en Y y el decolado mucoperióstico, podemos ver que están utilizando separadores y también instrumental rotatorio para la eliminación por partes de este torus. Al alisar la base debemos recordar de siempre dejar mínimo 3 milímetros de hueso para mantener una base firme. Y finalmente se realiza una sutura simple continua. Tenemos acá el procedimiento de la remoción de un torus mandibular. Ya se realizó la anestesia, vamos con la incisión, que en este caso esto es un espacio edéntulo y se realiza en la cima del reborde alveolar. Luego de el decolado mucoperióstico proceden a realizar la exéresis del hueso, también utilizando instrumental rotatorio, y luego proceden a realizar una sutura, generalmente es continua en estos casos, y así queda en el postoperatorio. Luego tenemos el procedimiento de la frenectomía o frenilectomía. En este caso vamos a ver primero la frenectomía del frenillo labial. Acá puede ver cómo con una pinza mosquito sostienen una parte del frenillo y con un bisturí comienza la eliminación del frenillo por la parte de abajo y luego por la parte de arriba de la pinza mosquito. Además, como ya lo mencionamos anteriormente, también se puede utilizar un electrobisturí o láser. Al realizar el corte nos podemos dar cuenta que la naturaleza de este frenillo es de tipo fibroso. Realizan una sutura simple y luego de la cicatrización se ve de esta manera. Luego vamos a ver otra técnica para la eliminación del frenillo labial, que consiste en la utilización de dos pinzas mosquito. Se coloca una por encima del frenillo y otra por debajo, y se utilizan estas como guías a la hora de realizar el corte. A diferencia del frenillo labial pasado, este es de tipo fibromuscular porque tiene, como lo podemos ver, inserciones musculares. Al realizar la miotomía, separamos el músculo de su inserción y de esta manera logramos poder bajar el labio. Y luego, como ya lo vimos, se realiza la sutura. Por último, tenemos la frenectomía o frenilectomía lingual. Podemos observar que también utilizan la pinza mosquito para sujetar el frenillo. Usualmente se pasa un punto por la punta de la lengua que sostiene el asistente para mantener la lengua en una posición hacia arriba y poder realizar el corte, terminando con una sutura simple. Este es un tema extenso pero bastante importante. Todos los procedimientos deben de ser profundizados meticulosamente y en conjunto con la odontectomía de dientes retenidos tenemos un repertorio vasto para realizar la práctica. Muchas gracias.